Hola a todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las tablas de contingencia. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿pero qué son las tablas de contingencia? También se conoce como tabla cruzada o tabla de doble entrada y se muestran en forma de matriz o cuadrícula. ¿Qué son las tablas de contingencia? Es un tipo especial de tabla de distribución de frecuencias, donde dos variables se muestran simultáneamente, es decir, queremos clasificar a un sujeto bajo dos criterios particularmente. Para entenderlo mejor, una tabla de contingencia es un conjunto de filas y columnas que sirve para clasificar los datos recopilados. En estadística principalmente las tablas de contingencia se usan para poder analizar los datos de una variable categórica, para ordenar los datos de manera clara y en consecuencia es más fácil interpretarlos, para calcular probabilidades y analizar la información recopilada. Se utilizan en estadística para resumir la relación entre variables categóricas. Son posiblemente la técnica estadística más utilizada en análisis de datos. Crear una tabla de contingencia requiere seguir ciertos pasos metódicos que aseguran su validez y utilidad. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo elaborar una. Primero, recopilación de datos. Obtener la información necesaria sobre las variables que se desean analizar. Segundo, clasificación de datos. Organizar los datos en categorías que representen las variables. Estas se centrarán en los juegos de un equipo, el lugar donde se juegan, como los resultados de los partidos. Son variables que se pueden incluir. Tercero, construcción de la tabla. Las filas representan una de las variables, mientras que las columnas representan la otra variable. En este formato permite ver la interacción entre ambas. Cuarto, ingreso de frecuencias. Cada celda de la tabla muestra la frecuencia o conteo de las observaciones que pertenecen a esa combinación específica de categorías. Quinto, cálculo de totales. Al final de cada fila y columna se encuentran los totales que representan el total de observaciones dentro de cada categoría, así como el total general. Comprender estos elementos es fundamental para la correcta elaboración y análisis de una tabla de contingencia, ya que cada componente proporciona sobre la relación entre las variables de este. Veamos este ejemplo para comprender mejor las tablas de contingencia. Supongamos que hemos hecho una encuesta y hemos recogido los datos de 10 personas con respecto al suceso y a los deportes que practicas. Tenemos ahí una matriz de datos donde tenemos las 10 personas y la relación de cada persona con respecto al sexo y al deporte que practica. Y debajo tenemos una pequeña descripción para aclarar que cuando nos estamos refiriendo a M es masculino, F femenino, B baloncesto, N natación, A atletismo. Ahora bien, ver cómo se clasifican estas 10 personas a partir de estas dos variables, debemos construir una tabla de contingencia. Como nuestra intención es clasificar a las personas bajo estas dos variables, sexo y deportes, debemos construir una tabla de contingencia. Esta sería la tabla de contingencia resultante. Podemos observar que tenemos en las filas las modalidades de la variable deportes y en las columnas los títulos de las modalidades de la variable sexo en cada una de las casillas internas de la tabla. Estamos observando la frecuencia absoluta de la cantidad de personas que cumplen con ambos criterios. Por ejemplo, que sean hombres que practican el baloncesto. Tenemos 2. Mujeres que practican el atletismo. Solamente una persona cumple con ambos criterios. Es por eso que en las casillas internas tenemos solamente frecuencias absolutas de personas que cumplen con ambos criterios.
Veamos ahora la última columna y la última fila de la tabla. Corresponden a los totales. En la última columna tenemos los totales de la variable deportes. Ahí podemos ver que tenemos 3 personas que practican baloncesto, 4 personas que practican natación y 3 que practican atletismo. Pero también podemos, si quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos, simplemente nos dirigimos la mirada a la última fila. Vemos que tenemos 6 hombres y 4 mujeres. De esta manera podemos ver que la tabla de contingencia es sumamente sencilla de construir. Solamente requiere el conteo y la distribución de las modalidades de filas y columnas. Pero, ¿qué información podemos obtener de esta tabla? Se puede plantear varias preguntas. Una, ¿cuántos hombres fueron encuestados? Para determinar esa totalidad simplemente tenemos que ir a la totalidad de la columna masculina. Y vemos que son 6 hombres los encuestados. A pesar que la tabla de contingencia solamente muestra valores de frecuencia absolutas, también podemos dar respuesta a planteamientos en términos de porcentaje. Aquí tenemos uno. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres encuestadas? Solamente debemos observar el total de mujeres encuestadas, en este caso es 4, y el total de encuestados, que es 10. Realizar la regla de 3, que consiste en dividir la parte, en este caso 4, con el total, que es 10, y luego multiplicarlo por 100. Para este caso, el 40% de las personas fueron mujeres. En resumen, hemos visto las tablas de contingencia o tablas de doble entrada. Nos permiten observar resultados más eficientes, más eficaces y más rápidos. Asimismo, podemos observar e identificar las variables y poder determinar algunas de sus probabilidades. Muchas gracias.